Antes de empezar, me gustaría rendir homenaje a esas mujeres que un día como hoy están huyendo de sus casas, pasando las fronteras, sacando a sus hijos de un territorio de guerra en nuestro continente, en Europa, y también a esas mujeres que se están quedando en el frente, que están ayudando, que están combatiendo y luchando por la libertad. Os pido un fuerte aplauso para las mujeres ucranianas. Y dicho lo anterior, desde Asufin somos muy conscientes de las dificultades que tiene la mujer para incorporarse al mundo laboral y a toda su vida, a todos los aspectos cotidianos. Además, si os metéis en nuestra página ya veréis que somos muchas mujeres. Y una de las medidas más importantes que se llevan debatiendo y polemizando en todos estos años sobre si se debe establecer o no es la incorporación de las mujeres a niveles directivos mediante cuotas, la famosa discriminación positiva. La persona que van a oír a continuación es una persona que muchos conoceréis porque fue presidente de la CNMV y por tantos y tantos cargos que ha tenido a lo largo de su vida y su trayectoria profesional, pero lo he traído hoy aquí y agradezco además que haya aceptado la invitación, no por eso, sino porque en un debate en la CNMC le escuché defender que las cuotas eran necesarias y además lo hizo desde una perspectiva que para mí era nueva y que me gustaría que hoy nos contase. Y además, sinceramente creo que era importante traer también en un día como hoy a hombres al estrado, porque nosotras no estamos contra ellos y nosotras no podemos hacerlo solas. Somos la mitad de la población y necesitamos que la otra mitad de la población se incorpore y defienda también la igualdad de las mujeres. Y por eso para mí es un placer y un honor recibir y abrir hoy… ¡Uy, me estoy equivocando! me están diciendo al fondo que me estoy equivocando. Todo esto es muy bonito, pero os lo repetiré después. No me va a quedar tan bien, es el problema. Porque ahora no toca todavía. Si fuera una política saldría hoy en los telediarios, me harían zapping en todos sitios, pero no. Bueno, tengo también el honor y el agradecimiento, además, de abrir este Día Internacional de la Mujer en Asufin con la presencia de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y esto sí lo he dicho bien, Nadia Calviño. Adelante. Hoy es un día especial que nos recuerda la importancia de las mujeres en nuestra sociedad, dándoles el protagonismo que merecen. Por ello, quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar al gran elenco de mujeres que hoy participan en el congreso organizado por la Asociación de Usuarios Financieros, así como a todas aquellas profesionales que representan lo mejor de nuestra sociedad y que son un ejemplo a seguir. No hay mejor reflejo del progreso hacia la igualdad que el de contar en una mesa redonda con la experiencia y vivencias de todas vosotras en el mundo financiero, un mundo que además ha estado tradicionalmente dominado por hombres y que poco a poco ha ido incorporando el talento femenino y aprovechando nuestro enorme potencial. Son muchos los logros conseguidos, pero queda todavía camino por recorrer. Desde el Gobierno de España estamos absolutamente comprometidos con este objetivo y precisamente por esta razón hemos situado la igualdad de género en el centro, como uno de los 4 ejes transversales del Plan de Recuperación. Día a día trabajamos por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en nuestro país, impulsando inversiones y reformas que permitan reducir la brecha de género. Es un camino que tenemos que recorrer todos juntos y por eso os animo a continuar inspirando con vuestro trabajo a los niños y niñas de nuestra sociedad. Bueno, pues muchísimas gracias y ahora sí, no me voy a repetir porque ya lo he dicho todo. Muchísimas gracias, Manuel Conte, por estar aquí con nosotros. Es tu turno. Gracias. Bueno, muchas gracias a Asufin por la invitación. Antes que nada, yo quiero rendir también homenaje a las ministras que tuvo en su día el Gobierno de Zapatero, porque todo este proceso en España surgió en el año 2006 a raíz de una
idea que nos transmitieron varias ministras del Gobierno Zapatero, a quienes estábamos en la CNMV a través del secretario de Estado, David de Gara, que nos dijeron: oye, ahora que vais a actualizar el Código de Buen Gobierno, ¿por qué no abordáis el tema de la mayor presencia de las mujeres en los consejos de administración? Y así lo hicimos, pero realmente fue una iniciativa no propia, sino vía esa sugerencia de algunas ministras que nunca llegué a saber quiénes habían sido. Y es verdad, y es importante recordar una delimitación que ha tenido ese enfoque durante mucho tiempo, y es que, como era un código de buen gobierno de los órganos de gobierno, nos centramos en los consejos de administración y por entonces no abordamos la presencia en los cargos directivos de las sociedades cotizadas y de las entidades financieras, cosa que afortunadamente sí se ha ido haciendo con posterioridad y ya hace el último juego de recomendaciones de buen gobierno, ¿no? Donde habla no solo de la presencia de mujeres en el Consejo, sino también en los puestos directivos de las instituciones cotizadas. Pero hoy, brevemente, y yo creo que era a lo que hacía Patricia referencia, voy a referirme a, bueno, ¿y por qué tiene sentido que haya un esfuerzo general y público para potenciar la presencia de las mujeres, no solo en los consejos de administración, sino en los puestos directivos de las grandes sociedades cotizadas y de las entidades financieras? Bueno, yo voy a esbozar 3 posibles argumentos, de los cuales, a mi juicio, 2 son equivocados, pero muy frecuentes y muy comunes, y luego voy a esbozar el argumento que a mí me parece compatible con una concepción liberal de libre mercado, que yo es la que tengo y que fue la que presidió la recomendación que hizo en su día, en el año 2006, el código de entonces, el bonificado. La primera idea de por qué es bueno que haya más mujeres es el enfoque que yo llamaría de los derechos. Es que como las mujeres son el 50% o 51% de la población, tienen derecho a estar representadas. Por cierto, voy a utilizar también una metáfora futbolística que yo creo que me va a permitir ilustrar estos 3 enfoques alternativos, ¿no? A mí ese enfoque de los derechos me parece equivocado, porque nadie tiene derecho a nadie, ni nadie tiene derecho como colectivo, y me parece un enfoque equivocado. La metáfora que yo uso es: imaginemos, yo decía, y he escrito en un artículo que desarrolla esta idea, que en la selección belga de fútbol, no sé si femenina o masculina, de repente se descubriera que el 100% de los jugadores eran valones y no había ningún flamenco. Por eso las iniciales V y F también me resultaban útiles. Entonces se podía decir, bueno, el primer argumento es que los flamencos tienen derecho a estar en la selección nacional, luego hay que poner una cuota para que haya flamencos en la selección nacional. A mí ese enfoque me parece equivocado, pero sin embargo hay vestigios de ese enfoque en varias normas y en particular en una expresión que a mí me parece desafortunada y que yo erradicaría, que es las referencias que se hacen a el género menos representado en los consejos, con una pretendida asimetría, como si se tratara de que hubiera una igualdad de sexos o de géneros en los distintos órganos, como si cada uno tuviera que tener una representación paritaria. Es un enfoque que me parece equivocado y que no tiene ningún sentido. Hay un segundo enfoque que yo no comparto y que es más dudoso, que es el argumento de las diferencias. Y hay que decir, hombre, es bueno que haya un poco de todo y por eso, por ejemplo, la recomendación de buen gobierno en su día y ahora la Ley de Sociedades de Capital, en el artículo 529, dice que es bueno que en los consejos de administración pues haya diversidad de experiencias, conocimiento y género. O sea, que se está asimilando las diferencias de género a las diferencias de conocimientos y experiencia, cosa que me parece dudosa. Una recomendación comunitaria del 2014 hablaba en un sentido parecido cuando decía que era bueno que hubiera mujeres porque eso disminuía el riesgo de pensamiento de grupo, groupthink. Es una afirmación que a mí me parece absolutamente arbitraria. Yo creo que empezar a promover la idea de la diversidad de géneros en la base de que somos distintos, a mí me parece una idea peligrosa. Desde el punto de vista científico,
hay muchos argumentos a favor de pensar que somos no solo anatómicamente distintos, sino que también podemos ser psicológicamente distintos. Y hay una célebre teoría de la psicología evolutiva, antes llamada sociobiología, desarrollada sobre todo por un gran científico que acaba de morir, que es Edward Wilson, que decía que por razones darwinianas, la medida que hay un papel distinto en la reproducción de la especie, la evolución darwiniana ha seleccionado rasgos adaptativos distintos en hombres y mujeres. Y bueno, es una idea que puede ser cierta, pero a mí me parece que tiene inconvenientes, y lo demostró cuando un informático de Google en el año 2017, un tal James Damore, pues hizo un largo memorándum explicando precisamente esas diferencias y por qué, aunque en los promedios de las inclinaciones de hombres y mujeres son similares, en los extremos hay más hombres que mujeres, con lo cual en los extremos de la extremada brillantez matemática hay más hombres que mujeres, igual que en los extremos contrarios. Al final le echaron inmediatamente de Google porque pensaron que eso era una idea que iba en contra de los principios igualitarios. Luego hay otra teoría que a mí todavía me gusta menos, que es lo que yo a veces llamo el riesgo del supremacismo. Y lo voy a ilustrar con una anécdota que yo viví cuando viví por segunda vez en Washington, D.C. Vivíamos cerca de la calle 18, en un distrito que se llama Adams Morgan, que hay muchas minorías y mucha población negra. Entonces había una librería que estaba dedicada a temas de la negritud, de la cultura negra en Estados Unidos, y yo alguna vez fui por allí y la verdad es que me quedé sorprendido porque dije, bueno, todos estos libros que estoy viendo aquí, la verdad es que si se cambia la palabra negro por ario, los hubiera suscrito perfectamente Hitler, porque todo era elogios de la superioridad de la raza negra sobre los blancos y tal. Y digo, bueno, este es un enfoque absolutamente equivocado. Hay un argumento distinto que es, bueno, en la medida que socialmente tenemos unos roles distintos, es bueno tener personas de distinto género, porque aunque sean física e intelectualmente similares, cumplen roles distintos. Bueno, puede jugar algún papel en algún tipo de empresa donde la clientela es distinta, pero en general me parece a mí que esas afirmaciones o esos deseos de diversidad basadas en las diferencias no son muy convincentes, e incluso yo creo que son, podríamos decir, inconstitucionales. Yo creo que hay que partir de una presunción de absoluta igualdad, y en cuanto empecemos a decir que hay que tener un poco de todo, porque hombres y mujeres somos distintos, entramos en un piélago peligrosísimo donde pueden surgir todo tipo de prejuicios, y yo creo que hay que abandonarlo. Con lo cual, llegamos al tercer enfoque, que a mí me parece que es el verdaderamente, que desde una perspectiva liberal permite decir por qué tiene sentido las cuotas y la promoción de las mujeres, y es precisamente el enfoque que yo llamaría, un poco en plan pedante y económico, de la histéresis, pero que podríamos llamarlo de la inercia, de los círculos viciosos, de la perpetuación de sesgos contra las mujeres y la primacía de los hombres como operador dominante, ¿no? Ese enfoque yo creo que, a mi juicio, es el que tiene más sentido, porque hay muchos sesgos implícitos que favorecen el dominio, el predominio de los hombres y perjudican a las mujeres. Para empezar, hay un tema que yo abordo en algún artículo, que es el tema del sexismo lingüístico, y al que, a mi juicio, la Real Academia no ha prestado suficiente atención, y es el célebre tema del uso del masculino genérico o no marcado para referirse a ambos sexos. Hay el célebre estudio de Bosque diciendo que, bueno, eso es una práctica muy asentada, pero ese estudio, a mi juicio, no tiene en cuenta un hecho que está constatado empíricamente, y hay cantidad de lingüistas que han constatado que el género gramatical de las palabras influye en cómo las percibimos. Ha habido muchos experimentos con idiomas que tienen un género distinto, una palabra, manzana o puente en alemán y español tienen géneros distintos, y cuando se pregunta a los niños qué calidades o cualidades asocian con esas palabras, pues se ve que el género gramatical de la palabra influye. Hay una lingüista americana en particular, Lera Boroditsky, que a mí me gusta mucho, que ha hablado mucho de esos temas, pero hay otras, Toshi Konishi, y en general el lenguaje puede influir. Con lo cual, si decimos, en esta compañía necesitamos buscar un consejero, bueno,
consejero masculino genérico. Implícitamente, sin darnos cuenta, estamos ya representándonos mentalmente un hombre en vez de una mujer. Por eso, sin llegar a los extremos excesivos a veces de la Constitución venezolana y boliviana en el uso inclusivo de los términos, a veces sí es bueno ese recordatorio, decir consejeros o consejeras, y luego ya una vez que está hecho el recordatorio ya se utiliza el masculino genérico. Pero yo creo que hay veces que hay ese célebre chiste, ese acertijo del libro de Smolian, de cómo se llama este libro, sobre, lo tengo aquí anotado, pero bueno, no, el señor Smith y su hijo Arturo iban en un coche, tuvieron un accidente, el padre murió en el acto y el hijo, herido de gravedad, fue ingresado en un hospital. Al verle, el jefe del departamento de cirugía dijo: no le puedo operar, si es mi hijo Arturo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué es? Entonces, realmente los hombres necesitamos un cierto tiempo para darnos cuenta que es que el jefe del departamento de cirugía resulta que es la madre, que es una mujer. Bueno, el hecho de que esto sea un acertijo indica que, efectivamente, el lenguaje a veces introduce sesgos lingüísticos, pero hay otros adicionales que quizá cada vez tienen menos peso, que son los mecanismos de reclutamiento no meritocráticos basados en las redes sociales. ¿Por qué el presidente Aznar en su día eligió a presidente de Telefónica a un hombre? Pues porque era el compañero de pupitre del Colegio del Pilar, cuando en el Colegio del Pilar, al que yo también asistí en el curso siguiente a Aznar, pues estábamos segregados por ir a solo de chicos, ¿no? Yo creo que también hay muchos directivos que han salido nombrados en los palcos de los clubes de fútbol y realmente, salvo que tuvieras afición al fútbol, pues no tenías esa posibilidad de socializar en esas redes de las que… Con lo cual yo creo que hay muchos mecanismos implícitos todavía que producen ese efecto sesgado. Y uno que, como luego veremos, está muy directamente ligado a eso, es la exigencia de experiencia previa, que yo creo que es lo que hay que erradicar en los procesos de selección. Cuando se exige experiencia previa en empresas similares, ya automáticamente se está sesgando el pool del que se va a extraer, porque va a haber muchos que no tienen esas características, muchas mujeres que no tienen esas características. Luego hay un tercer asunto que yo creo que es el capital hoy en día, es el más importante, que es la reticencia de mujeres a aceptar puestos directivos que exigen viajar mucho o horarios prolongados por la desigual distribución de las cargas familiares. Ese es un hecho que todos constatamos y yo veo en mi familia, en la mía directa, en la historia de mi familia y en el presente de la familia de mis hijas, y eso hace que esa distribución desigual de las cargas de los hijos y de los mayores hace que muchas mujeres sean reticentes a aceptar ciertos puestos directivos, aunque estuvieran perfectamente calificadas. Yo creo que esa colección de sesgos que perpetúan un poco la primacía no meritocrática de los hombres y la falta de presencia de las mujeres, yo creo que justifican una intervención pública que rompa la inercia y contrarreste esos sesgos. A veces se oyen argumentos de hombres en plan librecambista, que gane el mejor. Y bueno, en la historia del comercio internacional, Inglaterra era librecambista cuando siempre tenía ventaja comparativa. El país que no ha consolidado todavía la ventaja comparativa ya empieza a ver ese proceso de que gane el mejor. Y de hecho, yo siempre digo que en la Unión Europea, cuando entra un país, últimamente no entran, pero cuando entraba un país, siempre se le garantizaba a priori un cierto número de puestos en la burocracia de la Comisión Europea. ¿Por qué? Pues porque cuando entramos en España, si los españoles que entraban en la Unión Europea tenían que competir con un holandés que llevaba trabajando en la Comisión Europea desde el tiempo del Tratado de Roma, del año 57, pues no cabe duda que a base de currículum siempre iban a ganar los ya establecidos. Con lo cual, tiene sentido, precisamente para romper esa inercia, esa figura de las cuotas que yo creo que deben ser, a mi juicio, temporales. Por eso yo creo que me parece que un acierto que no en el Código del 2006, sino con posterioridad, se incorporaran esas cuotas que se puede ver como un mínimo de mujeres o como un máximo de hombres. También al operador dominante, como le ocurría a Telefónica cuando se liberalizó el mercado de las telecomunicaciones, se le ponía un límite a la cuota de mercado. No es que garantizaras un mínimo a los otros, sino que querías precisamente limitar la posición dominante del incumbent, precisamente para favorecer la competencia. O sea, cuando no hay condiciones de igualdad,
es legítimo poner límites al operador dominante y, en el caso de los puestos directivos de los consejos, ese operador dominante hasta ahora era y sigue siendo todavía el hombre. Una segunda consideración, que yo creo que es cierto, y lo dicen muchas mujeres con razón, que es más importante la presencia en los puestos directivos que en los consejos de administración, porque los puestos directivos tienen más influencia en la conformación de los esquemas organizativos y de trabajo de las organizaciones que en el Consejo de Administración, que se reúne una vez al mes y, aunque pensemos una presidenta de la Comisión de Nombramientos puede influir en el reclutamiento no solo de consejeros, sino también directivos, no cabe duda que no es un mecanismo tan eficaz como que haya mujeres en esos altos niveles, ¿no? Un tercer colorario que yo sacaría es que hay que desterrar esa coletilla que se mete en las definiciones, en los terms of reference, en los procesos de búsqueda, que parece inocuo, pero que perpetúa las desigualdades, que es condiciones, experiencia previa en empresas de igual o mayor tamaño. Bueno, ya la hemos fastidiado porque eso automáticamente te va a sesgar. Y en mi experiencia, para ser consejera en una empresa, cuestión distinta es directiva, pero para ser consejera en una empresa no hace falta para nada experiencia previa en otros consejos, y lo sé porque he vivido experiencias de consejeras que fichamos que no habían estado en ningún consejo y que lo han hecho fenomenal, ¿no? O sea que yo creo que hay que destacar esa condición. Luego hay que tener también cuidado con lo que el premio Nobel Kahneman y su colega Tversky llamaban la ley de los pequeños números. O sea, tendemos a pensar que en colectivos pequeños se mantienen las proporciones de la población. Si todos tenemos una posibilidad del 50% de ser elegidos, tendemos a pensar que si se eligen 5, tienen que salir, o 6, tienen que salir 3 de un lado y 3 de otro. El azar desmiente cotidianamente ese aserto. Yo y mi mujer hemos tenido 3 hijos o hijas y las 3 han sido mujeres. Ahora, curiosamente, tenemos nietos y tampoco hay paridad, porque aunque la primera fue niña, luego ha habido 4 niños y ahora están 4-1. ¿Por qué? Porque son... Otro ejemplo también, que yo hasta hace poco era consejero de un banco donde éramos 5 mujeres y 10 hombres. Bueno, pues de los 10 hombres, el 50% nada menos nos llamábamos Manolo. Con lo cual, yo creo que el azar demuestra que por azar hay distribuciones muy poco asimétricas. Con lo cual, esa idea de paridad, el 50%, no, hay que dejar respirar. Y yo creo que es obligatorio quien se ocupa de estos temas que hagan un curso intensivo en una distribución estadística muy importante, que es la distribución binomial NP. Cómo se comporta una distribución cuando la probabilidad de que salga una cosa es el 50% y hay una pluralidad de experimentos. Es perfectamente posible que la probabilidad de elegir una mujer sea el 50% y que en una elección de 10 pues salgan o 10 hombres o 10 mujeres por puro azar. O sea que no hay que tener... la estadística es una ciencia un poco difícil de entender y muchos políticos no la comprenden, y por eso con orejeras confunden la probabilidad individual de que al elegir cualquier puesto salga una característica, sea mujer o hombre, con el hecho de que en un colectivo pequeño haya esa proporción igualitaria. Son dos cuestiones radicalmente distintas y lo esencial, el objetivo esencial debe ser que la probabilidad de elegir a mujer o hombre a la hora de cubrir un puesto, sea en un consejo, sea en principio del 50%. Y luego hay que dejar jugar al azar y no exigir que el resultado concreto siga el 50%. Y finalmente yo creo que la cuestión es, en tanto la distribución de las cargas familiares derivadas no solo de los hijos, sino del cuidado de los mayores, gravite más sobre las mujeres, y sobre todo que la organización del trabajo de las empresas no esté pensada de una forma inclusiva para facilitar el trabajo de quien no puede viajar mucho o quien quiere tener cierta disponibilidad de su tiempo privado, pues desgraciadamente yo creo que tenderá a haber, a pesar de estas intervenciones públicas, una primacía de los hombres frente a las mujeres. Pero yo creo que ahí la solución es, por un lado, organizar el trabajo dentro de las empresas de forma que no exija esa dedicación completa y exhaustiva
que a veces exige, y por otro lado que los horarios y los mecanismos de coordinación se reduzcan y que no haya que viajar tanto, ¿no? Yo creo que precisamente para lograr esa mejor organización de las empresas, pues yo creo que la presencia de mujeres en cargos directivos puede ser precisamente ese acicate que acelere el proceso. Y espero haber sido fiel a las ideas que te gustaron, Patricia, al haberlas expuesto aquí. Muchas gracias a todos.